Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de algoritmos genéticos. Vamos a hablar nuevamente del problema de 1Max, pero ahora lo vamos a ver utilizando un framework para algoritmos genéticos en Python. En este caso, el nombre del framework es Deep. Como tal, bueno, ya hemos visto la definición formal de este problema y es un problema el que busca maximizar una lista o un vector de números aleatorios, en este caso entre 0 y 1, y los busca maximizar haciéndolos unos. Y vamos a revisar Deep un poco más. Y pues bueno, la estructura de Deep es un framework el cual te permite realizar algoritmos genéticos con una flexibilidad muy impresionante. Realmente Deep se divide, o bueno, su documentación lo divide en 4 tipos de subdivisiones. En este caso, la primera son los tipos. Como tal, en los tipos o types podemos crear clases con atributos. En vez de crear una clase desde el principio y tener que definir todo, Deep nos provee de un framework para realizar este tipo de clases. Después, el proceso de inicialización, es decir que podemos parametrizar e inicializar estas clases que ya hemos definido previamente. Operadores, en la cual es similar a los inicializadores. En este caso, los operadores ya están previamente definidos en Deep. Y los algoritmos, en esta parte es una función main en la cual vamos a definir la estructura de nuestro algoritmo genético y vamos a revisar esta librería con un ejemplo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es importar nuestra librería, en este caso from Deep. Vamos a importar base, creator y tools. Vamos a crear primero los tipos. En este caso vamos a mandar a llamar el método create. En este caso fitness max, primero vamos a definir qué tipo de problema estamos haciendo. En este caso el 1Max algorithm nos refiere a maximizar una serie de problemas, por lo tanto va a ser un problema de maximización. Vamos a importar en este caso de base el método fitness y en este caso vamos a asignar pesos. Como es un problema de maximización, vamos a asignar pesos positivos. Y hay que tener cuidado, siempre hay que hacerlo en una tupla. Porque este es un problema, digamos, con un peso que, digamos, que la función de evaluación solamente requiere de un argumento, pero hay problemas que requieren múltiples argumentos, es por eso que siempre lo debemos hacer en una tupla. Después vamos a crear la clase de nuestro individuo. Como tal, nuestro individuo va a ser una lista, porque es un vector de unos o ceros. Y la función fitness, pues es obviamente la que hemos definido acá arriba, fitness max. Después vamos a inicializar nuestras variables. En este caso tenemos que llamar a toolbox de base toolbox y vamos a generar los atributos. En este caso toolbox register va a servir para guardar nuestros atributos y vamos a crear un atributo booleano. Es decir, vamos a pasar una función. Esto va a redirigir en este caso a esta función cuando lo pongamos en nuestros inicializadores. Y como tal vamos a pasarle la función y los valores que puede tomar. Después vamos a definir la estructura de los inicializadores. Es decir, tenemos una clase de individuos y la vamos con esta parte de tools init repeat. Lo que vamos a hacer es que vamos a restringir nuestro inicializador a una clase previamente definido, en este caso creator individual, que es la clase de acá arriba. Y toolbox attributes, que vamos a hacer referencia a la de acá arriba. Y lo que estamos haciendo es simplemente restringir. Vamos a definir y a restringir nuestros parámetros. Y de igual forma con population o nuestra población. Mandamos a llamar este método de repetir. Vamos a pasar una lista y vamos a hacer referencia al individuo. Después vamos a crear una función para evaluar a nuestro individuo. En este caso va a ser la suma de nuestro vector, como en el video pasado. Y después vamos a definir los operadores. En este caso los operadores, para evaluarlos, en este caso vamos a hacer lo mismo. Como se dan cuenta, aquí solamente estamos definiendo la estructura. Definimos una función y luego vamos a llamar esa función dentro de nuestra estructura evaluar. En este caso toolbox register vamos a seleccionar, bueno, vamos a pasarle el nombre de mate. En este caso va a hacer referencia a cx2point. Como tal, cx2point se refiere a crossover. ¿Qué significa crossover? Que vamos a seleccionar dos individuos y los vamos a cruzar. ¿De qué manera los vamos a cruzar? Pues bueno, vamos a crear esta parte de mutate o a definirla. Y en este caso vamos a utilizar un operador que ya está definido que se llama flip bit, que es obviamente si el bit es 1, cambiarlo a 0 y viceversa. Y esta parte es bueno, que se define como INDPB, es individual probability, es la probabilidad de que suceda este flip.
Después, ¿cómo los vamos a seleccionar? Pues bueno, como tal, los operadores ya existe una función predefinida que se llama select tournament. Y en este caso le vamos a pasar un pool size de 3. Es decir, que de 3 individuos de todos los individuos que tenemos, solamente vamos a seleccionar a 3. En este caso, ya vamos a pasar a nuestro algoritmo. Y en este caso, todos nuestros algoritmos van a estar definidos siempre debajo de una función main. ¿Por qué? Bueno, porque de esta forma vamos a poder distinguir lo que estamos haciendo y la librería va a correr efectivamente. Entonces, primero vamos a crear una población de 100 elementos. Bueno, vamos a cambiarla a 300 para que sea más rápido y ahorita van a ver por qué. Después vamos a evaluar a toda esta población. Creamos una variable fitness y toolbox evaluate. Y en este caso pop es nuestra población. Vamos a evaluar nuestra población. Luego vamos a crear un ciclo en el cual nuestro individuo y nuestro fitness, que van a estar en la tupla de población y fitness, y los vamos a evaluar. Ok, después, bueno, como les comento, CXPB es la probabilidad de cruzar a dos individuos y MTPB es la probabilidad de mutar a los individuos. En este caso vamos a definir las probabilidades de que esto suceda. Y después vamos a extraer el fitness. Como tal, esta es una lista de comprensión en Python y dice para cada, los fits en este caso va a ser una lista en la cual va a estar compuesta de nuestros individuos para cada individuo en nuestra población. Después vamos a crear una variable para guardar la generación. En este caso es para hacer una referencia, es como un numerador. Y vamos a comenzar la evolución, un ciclo while. El máximo de nuestros fits es menor a 100 y nuestra generación es menor a 1000, es decir que solamente vamos a crear hasta 1000 generaciones. Cambiamos nuestro contador G+1 y vamos a imprimir la generación. Después vamos a seleccionar los individuos de nuestra generación con tool select y después vamos a clonarlos. Esta parte es muy importante porque de no clonar nuestra generación pues vamos a sobreescribir en un arreglo que ya tenemos y no va a correr efectivamente nuestro algoritmo. Entonces, para eso vamos a utilizar la función de toolbox clone y vamos a clonar el offspring, que precisamente es la nueva generación que hemos creado, y luego vamos a aplicar el crossover y la mutación, es decir, para nuestros dos hijos o nuestros dos individuos que vamos a cruzar, que están dados en la tupla de offspring inicial 1, inicial 2, si, en este caso vamos a crear un ciclo if, seleccionamos la función random. Si este número random es menor a nuestra probabilidad que hemos definido previamente para hacer el cruce, pues bueno, cruzamos y eliminamos el fitness de estos dos hijos. Como tal, aquí la función toolboxMate, que la seleccionamos en la parte de acá arriba, va a hacer este trabajo por nosotros. Y finalmente vamos a mutar y precisamente va a ser lo mismo. Si la probabilidad va a ser menor a la probabilidad de mutar que hemos definido, vamos a mutar igual con esta función que definimos previamente en los operadores. Y después vamos a evaluar a nuestros individuos. En este caso vamos a crear una lista de individuos y vamos a guardar los que no sean válidos. En este caso lo vamos a hacer con este método fitnessValid. Después vamos a aplicar una función, en este caso vamos a mapear la función de evaluar a nuestra lista de individuos inválidos y vamos a crear un ciclo for. En este caso nuestro ciclo for va a ser igual lo mismo, individuos y fitness en el arreglo en la tupla de individuos inválidos y su fitness. Como tal lo vamos a evaluar otra vez con value y lo vamos a guardar en esta lista que está acá abajo, que es fits. Igual nuevamente vamos a hacer una lista de comprensión para guardar todos nuestros valores aquí. Y finalmente, pues bueno, vamos a imprimir los resultados en pantalla con length. La suma, bueno, en este caso es la media de nuestra población, la suma, la desviación estándar, y en este caso acá abajo yo he puesto los individuos. Como tal, nuestra población le hemos definido de, a ver cuánto, de 300 personas o 300 listas, y en este caso vamos a imprimir la primera. Corremos la función y luego corremos el main. Entonces, subimos para ver cómo se ve esto. Nuestra primera generación ha creado 300 individuos, es decir, 300 listas de 100 números.
El mínimo de esa lista pues son 41 unos, el máximo 64, el promedio 53, la desviación estándar esto, y el primer individuo de nuestro arreglo de 300 se ve así. Entonces le tomó en este caso, a ver, veamos, alrededor de 74 generaciones para converger. ¿A qué me refiero para converger? Es decir, para que tenga un promedio de 98, es decir que en esta generación, en la generación 74, hemos creado 300 listas compuestas de 100 unos, la cual 98 de esas están completas de puros unos. En este caso hemos visto que la lista que imprimimos no se ve tan bien y vamos a repetir el mismo, pero vamos a imprimir el número, vamos a imprimir en este caso, no sé qué, las primeras 5 listas, y vamos a modificar la probabilidad de mutación, vamos a subir la probabilidad de cruce y la probabilidad de mutar. Volvemos a redefinir nuestra función, volvemos a correr el ciclo main, y en este caso, como vemos en la generación 1, empezamos con 41, máximo 71, y aquí ya vemos que tenemos los 5 vectores de 100 dígitos y cuántas generaciones le tomó en converger, 30 generaciones. El promedio es de 95, es decir que a través de aumentar estas probabilidades para hacer el crossover y la mutación hemos reducido el promedio de nuestras generaciones. En este caso, la primera generación, bueno, la generación 30, el individuo 1, como tal su resultado es 97, aquí solamente veo 3 ceros. Y bueno, esta es una forma diferente de resolver el problema de OneMax. En este caso estamos utilizando un framework para Python llamado Deep. Este framework lo puedes extender a cualquier tipo de problemas y bueno, si tienes más dudas, obviamente puedes checar la documentación. Esta es la página del proyecto. Realmente vale la pena leer lo que hacen cada una de las funciones y obviamente este video fue introductorio, veremos más ejemplos en futuros videos. Eso es todo por hoy, chicos. Si les ha gustado el video, pulgares arriba, nos vemos hasta la próxima.